Una planilla electrónica, como Calc, puede usarse como base de datos. En tal caso, cada fila de la planilla corresponde a un caso. Por ejemplo, a una persona. Y cada columna corresponde a una variable. En la primera fila suelen ubicarse los nombres de las variables. Tomaremos como ejemplo una base de datos de pacientes que consultaron en una policlínica con diagnóstico de anemia. Cada paciente se ha identificado con un número en la primera columna. Se ha registrado el sexo en la columna 2, la edad, la clasificación morfológica de la anemia, la hemoglobinemia y el número de consultas previas al diagnóstico. Si queremos presentar la información resumida de estos datos de pacientes, podemos construir tablas, calcular medidas de resumen y elaborar gráficos. Nos referiremos a esta última situación, comenzando por los gráficos en los que representamos una única variable. Lo primero a tener en cuenta a la hora de construir un gráfico es el tipo de variable con el que estamos trabajando y la escala de medida, ya que utilizamos gráficos distintos para variables cualitativas y cuantitativas. Entre las primeras podemos distinguir variables medidas en escala nominal y variables medidas en escala ordinal. Entre las cuantitativas nos interesará distinguir variables discretas y continuas. Para construir el diagrama circular, señalamos toda la zona en la que se encuentran los datos. Insertamos gráfico del tipo círculo . Incluimos un título . Y podemos incluir los valores en este gráfico. Podemos darle un gradiente al color . Y un borde. Las etiquetas de datos pueden representar las frecuencias absolutas o las frecuencias relativas. Lo vamos a poner en el medio . Y le podemos poner un recuadro a la leyenda. Hemos construido un diagrama circular. Si ahora nos interesa describir la clasificación morfológica de la anemia, nos preguntamos nuevamente, ¿qué tipo de variable es? Se trata de una variable cualitativa,
pero ahora medida en escala ordinal, ya que se puede establecer un orden en los valores en relación al tamaño de los eritrocitos. ¿Cuál es el gráfico adecuado? Solo un gráfico de barras permitirá mostrar el carácter ordinal de la variable. Vamos a crear una hoja para la clasificación morfológica. Y vamos a crear una nueva tabla. En la primera columna ubicamos los valores de la variable. Utilizamos nuevamente la función contar si para obtener la frecuencia absoluta de cada categoría. Recordamos de incluir para el criterio las comillas antes y después de cada palabra y copiar exactamente igual a como está escrito el valor. Para no volver a hacer todo el procedimiento nuevamente, podemos agregar un signo de pesos antes de cada valor de fila y de columna del rango. Copiar la instrucción y cambiar el criterio. Vamos a construir el gráfico con las frecuencias absolutas. Marcamos el rango. Insertamos el gráfico. Y hacemos las modificaciones que creamos convenientes. Insertamos títulos. Y debemos incluir los nombres de los ejes.
Representar la variable hemoglobinemia puede ser un poco más trabajoso. Nuevamente nos preguntamos, ¿qué tipo de variable es? Se trata de una variable cuantitativa continua para la cual podemos construir un histograma o un polígono de densidad. Para ello debemos agrupar los datos en categorías. En una nueva hoja vamos a crear una tabla que resuma los datos. Por ejemplo, podemos crear intervalos que vayan de una unidad en una unidad. En el primer intervalo vamos a incluir todos los valores, todos los individuos que tengan valores de hemoglobinemia mayores que 8 y menores o iguales que 9. Ya que el mínimo valor es 8,6 y el máximo de todos los datos es 12,4. El segundo intervalo va a contener aquellos valores mayores estrictamente que 9 y menores o iguales a 10. Para completar esta tabla, vamos a contar la cantidad de casos dentro de cada categoría utilizando la función contar si nuevamente. Marcamos el rango del que provienen los datos. Y marcamos el criterio. Entre comillas, el criterio será que el valor sea menor o igual que 9. En el segundo renglón vamos a contar todos aquellos casos en los que el valor sea menor o igual que 10, pero estamos contando nuevamente aquellos que están entre 8 y 9. Por lo tanto, tendremos que restar el contenido de la celda anterior para obtener efectivamente aquellos que tienen hemoglobinemia entre 9 y 10. Con un procedimiento similar, contamos los que tengan valores entre 10 y 11. Contamos todos los que tengan valores menores o iguales a 11
y restamos el contenido de las celdas anteriores. Para no repetir todo el procedimiento, podemos inmovilizar el rango de datos utilizando un signo de pesos antes de cada fila y columna del rango. Y así copiar el enunciado y acá nos va a interesar todos los que sean menores o iguales que 12 y le tenemos que restar el valor de la celda B4, B3 y también B2. Para terminar, vamos a considerar aquellos que sean mayores que 12. Ya conocemos la frecuencia absoluta. Para construir un histograma necesitamos la densidad de frecuencia. Que recordamos es la frecuencia absoluta sobre n y sobre la longitud del intervalo. La frecuencia absoluta sobre n es la frecuencia relativa, de forma que la densidad de frecuencia es la frecuencia relativa dividida entre la longitud del intervalo. En este caso los intervalos tienen longitud 1, por lo tanto la densidad de frecuencia es igual a la frecuencia relativa. Para calcular la frecuencia relativa vamos a sumar sabemos que tenemos 30 observaciones. La frecuencia relativa para la primera categoría es 3 dividido 30 y eventualmente lo podemos multiplicar por 100 si queremos expresarlo en porcentajes. Si inmovilizamos el valor por el que dividimos, podemos copiar la sentencia. Vamos a dejar solo 2 cifras después de la coma. O mejor una. Y escribimos que esto es la frecuencia, la densidad de frecuencia porcentual, en este caso igual a la frecuencia relativa porcentual. Otro dato que vamos a necesitar es la marca de clase. La marca de clase era el punto medio de cada intervalo. En el primer caso 8.5, 9.5, 10.5, 11.5 y 12.5 para el último. Para que el histograma quede más correcto, vamos a necesitar crear una clase anterior a la primera y una clase posterior a la última. Con frecuencia 0.
crear el histograma, vamos a crear un gráfico de barras y vamos a modificarlo disminuyendo al mínimo el espacio entre las barras. Vamos a darle cierto gradiente. Y vamos a utilizar la columna de la marca de clase como etiquetas del eje horizontal. Borramos la leyenda, que es innecesaria en este caso, e incluimos los títulos. Hemos construido un histograma. Otra forma de presentar los datos de una variable cuantitativa continua puede ser un polígono de densidad. Para crear un polígono de densidad, seleccionamos nuevamente la densidad de frecuencia. El tipo de gráfico que vamos a utilizar es un gráfico de líneas. Eliminamos en este caso la leyenda. Vamos a incluir los valores de la hemoglobinemia citando la primera columna, la de la marca de clase. E incluimos nuevamente títulos.
Hasta ahora hemos representado una única variable, pero también podemos representar dos variables simultáneamente. Por ejemplo, si nos interesa ver el tipo de anemia, o sea, su clasificación morfológica, con respecto al sexo. En una nueva hoja vamos a crear una tabla en la que incluimos una tabla de doble entrada. Por un lado, los valores de la variable sexo. Por otro, los valores de la variable morfología de la anemia. Para obtener las frecuencias absolutas, podemos usar el comando contar cis. Y aquí podemos incluir múltiples rangos y distintos criterios. Marcamos el rango sexo, y nos interesa el valor masculino. Y del rango que tiene la clasificación morfológica de la anemia, nos interesa para esta celda el valor microcítica. Vemos que hay 11 casos de hombres con anemia microcítica. Para completar el resto de la tabla, voy a copiar esta celda en las demás y para eso tengo que inmovilizar los rangos de valores a los que hago referencia. Copiamos y pegamos y tenemos que actualizar. Ya no vamos a referirnos al sexo masculino, sino al sexo femenino. Aquí no nos referimos a la anemia microcítica, sino a la normocítica. Y en la última, macrocítica. Para construir un gráfico que muestre simultáneamente el comportamiento de las dos variables, vamos a marcar la región de la que vamos a obtener los datos y elegir el tipo de gráfico más adecuado, que puede ser un gráfico de barras pareadas o apiladas.
Vamos a incluir un título. Títulos en los ejes. Y hemos terminado el gráfico. Por último, puede interesarnos representar simultáneamente dos variables cuantitativas, por ejemplo, la edad y la hemoglobinemia. Podemos hacerlo dibujando un diagrama de dispersión. En el eje de las X vamos a representar la edad en años y en el eje vertical la hemoglobinemia.